Continuamos entonces, como decía la profesora Alejandra, la tercera forma, la tercera manera de encontrar la antitransformada o de aplicar la transformada de Z inversa para encontrar una señal a partir de una función analítica, estaba asociada a la descomposición en fracciones simples, atendiendo a lo que se muestra en las tablas y a lo que recordaba también Alejandra hace un instante, y es que las expresiones de las transformadas Z son en su gran mayoría cocientes de polinomios en Z, ¿sí? Por lo tanto, esto de expandir en fracciones simples va a ser un procedimiento de los más usados, complementándolo con el uso de la tabla, ¿sí? Por no decir el procedimiento en el cual queremos que centren su atención, para decirlo directamente sin tantos rodeos, ¿no? He tomado como referencia algunos de los incisos del ejercicio 8.6, que tiene como consigna la propuesta de calcular la función inversa o aplicar la transformada inversa a una función x de z, o sea, encontrar la señal cuya función inversa es x de z. Y particularmente el inciso C, como lo adelantamos, es un cociente de dos polinomios, en este caso dos polinomios de grado 1 o dos funciones lineales en Z. Lo que nos pide entonces la consigna es cuál será la señal cuya transformada Z es la que se muestra acá a continuación, ¿no? Gabriel, sí. perdón, quiero remarcar la anotación que estás usando, que es muy valiosa y que no la hemos mencionado en la primera parte, ¿eh? Bien. Esa anotación que has puesto de Z a la -1, como si fuera esa Z pituca, Z grande. la Z grande a la -1 de la X grande de Z como la XN. Esa anotación también es habitual y quiero que los estudiantes la anoten, que está muy buena. Bien, sí. Se había mencionado una notación parecida en la primera clase, cuando Alba hablaba de la transformada Z de una señal, y entonces usando esa notación que bien remarca Alejandra aquí, una Z grande suele ser incluso hasta redondeadita, que hace las veces de aplicar la transformada Z a una función. En este caso, con el exponente -1, habla de la función inversa, entonces, de esa aplicación. Es la notación que está utilizada en la guía de trabajos prácticos. Como bien entonces aclara Alejandra, va a ser una notación que va a coexistir con otras maneras en otros textos, en otra bibliografía, en otras presentaciones, de hecho, como está pasando en este momento. Bien, entonces el objetivo es encontrar la señal cuya transformada Z es la que se muestra aquí. No lo vamos a hacer entonces ni por expansión de la serie de Lauren, ni por definición, sino vamos a tratar de usar una de las propiedades que Alba en la clase anterior mostraba, y es la de la linealidad, ¿sí? O sea, transformar esta función analítica en alguna región de convergencia x grande de z, transformarla en una suma de funciones más sencillas, donde se pueda, aplicando esta propiedad de la linealidad que ya vamos a recordar o que ya vamos a observar de una de las tablas, aplicando eso entonces, antitransformar expresiones también del tipo x de z, pero mucho más sencillas y posiblemente que podamos encontrar en algún renglón de nuestras tablas de transformadas que hemos utilizado hasta acá. Si hiciéramos ese esfuerzo con la función de este ejercicio, del ejercicio 8, 6c, no hay un renglón de nuestra tabla que tenga esta resolución, un z más una constante dividido z más otra constante. Podríamos haber hecho ese ejercicio, lo podemos hacer dentro de un instante, pero no hay directamente un renglón que se corresponda a este tipo de cociente de polinomios o a todos los posibles que entenderán ustedes que son una combinación tendiente al infinito de todos los polinomios que podemos estar combinando. Entonces la idea es tratar de transformar esos cocientes de polinomios en fracciones simples, ¿no? De eso se va a tratar. Recordarán ustedes que para transformar, en este caso esta función x y z en fracciones simples, el procedimiento que utilizamos, que era esa expansión en fracciones simples, necesitaba de que este cociente de polinomios fuera una fracción racional reducida.
Dicho de otra manera, que el cociente sea entre numerador y denominador, siendo el grado del polinomio del numerador más chico que el del denominador. Y esto en este polinomio particularmente no sucede y en muchos otros casos más tampoco pasa. Por lo tanto, deberíamos estar ahí trabajando un poquito con esta expresión para transformarla en una expresión equivalente donde aparezcan realmente fracciones racionales reducidas. Acá hay como dos procedimientos. En este primer ejercicio voy a hacer uno, el habitual, el que venimos también trabajando desde la variable real, y en el segundo ejemplo que voy a mostrar dentro de unos minutos, voy a mostrar otro procedimiento que incluso aparece en nuestro texto de cátedra, y es trabajar con, en lugar de x de z, trabajar con una expresión provisoria, x de z sobre z. Pero, insisto, ya lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Cuando no teníamos todavía fracciones racionales reducidas, expresiones de fracciones reducidas, lo que solíamos hacer es un cociente de polinomios para transformar entonces esta función x de z en lo que surja de este cociente. Bueno, acá solamente como recordatorio de cómo dividíamos polinomios y extrapolando también a polinomios de variable compleja, hacíamos esta división, había un resto distinto de 0, y en realidad esta división de, en este caso, x más 2 sobre x más 0,6, se podía estar representando como el resultado de esa división, 1, más el resto dividido el divisor. ¿Sí? Esto que ya lo han hecho ustedes en sobradas oportunidades, va a ser lo que nos va a permitir a nosotros pensar a nuestra x de z original como en la suma de dos expresiones. Una constante 1, que fue casualmente el resultado de esta división, más una fracción que ahora sí es racional reducida, ¿no? Noten que el polinomio del numerador es de grado 0, el de denominador es grado 1, entonces cumplirían las condiciones. Pero hemos ido un poco más allá en este ejemplo, porque no solamente el segundo de los términos que aquí aparecen es una fracción racional reducida, sino que ya es la más simple de las fracciones que podemos encontrar. O sea, que con el afán de transformar nuestro cociente de polinomio, nuestra función original, en una fracción racional reducida, hemos hecho, casi sin querer, una expansión ya en las fracciones más simples que podamos encontrar. Es un buen ejemplo entonces este, donde vamos a ahorrar la necesidad que vamos a tener en otros ejemplos, como el que voy a plantear dentro de unos minutos, de encontrar las constantes A, B, C y todas las que pudieran aparecer. Tenemos ya una expansión en fracciones simples hecha en este primer paso. Continuamos entonces para ver qué podemos estar aplicando de lo que conocemos a este tipo de suma de funciones, ¿no? Y acá es donde vamos a echar mano o vamos a tratar de recordar qué tipo de información nos brindan las tablas, ¿no? Nuestra tabla de transformada Z, por ejemplo, nos mostraba que si una función analítica era la más elemental de todas, o una de las más elementales, que es el 1, tenía antitransformada, o podemos pensar en el camino de vuelta, encontrar la señal cuya transformada es 1, o sea, antitransformada, y esa antitransformada nos daba la señal que era el delta de n, ¿sí? El impulso unitario. Y así sucesivamente. Esa es la lectura que vamos a hacer entonces ahora, o que estamos haciendo ahora, pensar en esta columna, en la columna de las funciones analíticas en alguna región de convergencia, lo que antes eran el fruto de nuestro trabajo, las transformadas de algunas señales, miramos acá entonces y vamos a ir hacia el primer renglón. Vamos a antitransformar. ¿Sí? Bien. En nuestro caso, entonces, vamos a trabajar un poquito con la segunda de las expresiones, porque, como decía Alejandra en su presentación de hace un instante, hay tablas donde aparece directamente polinomios, y hay tablas como la que mostré recién, donde las zetas, en la expresión de la función analítica, aparecen con las potencias negativas, ¿sí? Como en este caso z a la menos 1. Es muy común encontrar estas tablas, y voy a ir a colación de un comentario de uno de ustedes en la primera parte de esta clase,
donde nos preguntaban si podíamos compartir estas tablas que no están en nuestro texto de cátedra para tener todos la misma. Dijimos, por supuesto, en primera instancia, sí, claro, obviamente vamos a compartir estas tablas, pero también es bueno saber que podemos encontrar tablas donde estén expresadas de manera equivalente las funciones analíticas que tengan o que provengan de la misma señal, ¿sí? En este caso, entonces, la tabla que yo he tomado como referencia tiene esta notación, que, insisto, es equivalente a otra, como la que mostraba tanto Alba en la clase anterior, como Alejandro en la primera parte de esta clase. Yendo a lo que quería llegar, vamos a hacer que aparezcan estas expresiones donde el z a la menos 1 sea un protagonista, ¿sí? Con lo cual van a ver que lo único que hay que hacer es trabajar un poquito con esta expresión. ¿Cómo hacer para que en este denominador aparezca un z a la menos 1? Puede ser sacando factor común del denominador z, ¿sí? De modo tal que, como se ve en este primer paso, z será factor común de 1 más 0,6 a la z menos 1. ¿Sí? Eso se parece a alguna de las expresiones que aparecen acá. Una constante por z a la menos 1. Ese término en realidad está restado a la unidad y es denominador del 1. Bueno, nos estamos acercando a una expresión similar a la que aparece en la tabla de transformada. Habrá que simplemente trabajarlo un poco más. Por ejemplo, este z que aparece en el denominador lo puedo pensar como en el numerador, como 1,4 por z a la menos 1. ¿Sí? Este 0,6, que en realidad es 0,6 por z a la menos 1, que está sumándose a este 1, en realidad lo puedo pensar como que se está restando menos 0,6 por z a la menos 1. Digo, empezar a comparar las expresiones que aparecen en nuestra tabla de transformadas para poder utilizarla de modo tal de antitransformar en estas fracciones más elementales, ¿no? Simplemente lo acomodo más adecuadamente a lo que quiero mostrar. Fíjense que lo único que he hecho es esta constante que aparece en el numerador del segundo término, la he ubicado como factor de toda esta fracción, solamente para identificar más rápidamente lo que quiero mostrar. En definitiva, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos que la x de z original nuestra, con estos objetivos que he ido por lo menos mostrando así a cuentagotas, la hemos transformado en dos funciones, una x1 y una x2 sumadas entre sí. Y acá es donde vamos a aplicar una de las propiedades que se nos mostraba en la clase anterior, ¿sí? De las propiedades de la transformada z. Acá solamente listé algunas. Una de las principales propiedades que vamos a utilizar en este procedimiento, y es lo que le da sentido a este procedimiento de las fracciones simples, es la linealidad, ¿sí? Si tenemos una combinación lineal de señales, o sea, una constante por una señal más otra constante por otra señal, y aplicamos la transformada z a esta combinación lineal de señales, vamos a notar que el resultado es también una combinación lineal de funciones x de z, o sea, de funciones analíticas, donde esta x1 de z es la transformada z de la primera señal combinada, y esta x2 de z es la transformada z de la segunda señal. Lo mismo va a pasar entonces si lo miramos a la inversa. Si ahora tenemos funciones analíticas combinadas, en algunas regiones, ¿no? Combinadas linealmente entre sí, y quisiéramos antitransformar, estamos ante un buen caso, ante una buena posibilidad, porque antitransformando cada una de los dos términos, teniendo en cuenta las constantes, por supuesto, podemos llegar a las señales que buscamos. ¿Sí? Eso es lo que sucede en nuestro caso, porque si pudiéramos entonces de x1 de z y de x2 de z conocer la antitransformada, o sea, conocer las señales que dieron origen a estas funciones, habremos resuelto nuestro problema, habremos encontrado la señal general. Acá las constantes, alfa y beta, de la forma genérica en la cual lo plantea la tabla de propiedades, serán 1 y 1 respectivamente, ¿no? Tenemos un caso bastante favorable, bastante sencillo. Nos vamos a concentrar entonces, aplicando la propiedad de linealidad, nos vamos a concentrar en encontrar la antitransformada de dos fracciones más sencillas, de dos funciones más sencillas. La función x1 de z, que será el primer término, el 1, del cual ya adelantamos algo hace un ratito, y la función del segundo término, que parece un poquito más complicada, que es lo que aquí se llamó
x2 de z. ¿Sí? En eso se va a transformar nuestro esfuerzo, ¿no? Vamos a antitransformar. Si antitransformamos, entonces, aplicando esta notación, lo podremos hacer z a la menos 1 de x de z, ¿qué encontramos? Nuestra señal, x de n, lo que buscamos, el objetivo de nuestro problema. Entonces, la antitransformada de x de z va a ser la antitransformada de esta suma, que será entonces la suma de las antitransformadas aplicando esta propiedad de linealidad. En eso entonces vamos a concentrar nuestro esfuerzo, encontrar la antitransformada x1 de n y la antitransformada x2 de n de cada uno de estos términos. Ahí vamos. Entonces, si tenemos una función x1 de z igual a 1, ¿cuál será la antitransformada de eso? ¿Cuál será la señal cuya transformada z vale 1? Eso es lo que nos preguntamos. La mencionamos hace un ratito, volvemos a nuestra tabla. La función cuya transformada z es 1 es el impulso unitario, delta de n. ¿Sí? Y eso, sobre lo cual ya hemos trabajado en ejemplos anteriores, es parte del resultado que estamos buscando. ¿Sí? Recuerden que buscamos x1 de n y x2 de n. Parte de lo que buscamos ya lo acabamos de encontrar. Nos concentramos entonces ahora en hacer lo propio con el segundo término, con la segunda de las fracciones simples. ¿Sí? Deberíamos encontrar una señal entonces cuya transformada z sea todo esto. Y ahí la cosa ya no está tan sencilla, ¿no? No hay, haciendo ese repaso que hicimos renglón por renglón hace un instante, no hay una función donde directamente encontremos una señal que tenga transformada exactamente igual a esta expresión o con esta estructura. Entonces, la propuesta es empezar a trabajar con las semejanzas de las estructuras de la tabla, tanto de la transformada z como las tablas de las propiedades de la transformada z, como lo hemos usado hasta acá en el caso de la linealidad. Puedo pensar entonces a esta x2 de z, la que aparece como parte de nuestra consigna transformada, como un producto entre una constante, 1,4, por otra función analítica, que es z a la menos 1 por 1 sobre 1 más 0,6 por z a la menos 1. A todo este factor, que estoy marcando acá con el cursor, le llamé transitoriamente x de 3. Pienso entonces a x2 como el producto entre una constante por x de 3. x3, perdón, de z. Ahora bien, ¿hay alguna expresión en nuestra tabla, volvamos a nuestra tabla, que multiplique z a la menos 1 por una fracción de este tipo? Este cuarto renglón tiene z a la menos 1, pero noten que en el denominador aparece un polinomio, o al menos un binomio elevado al cuadrado, cosa que no pasa acá. Lo más parecido que tenemos es esta expresión, pero no aparece z a la menos 1 como factor de todo esto o como numerador. Sin embargo, si hacemos un poquito de memoria, había alguna de las propiedades de la transformada que me presentaba esta posibilidad de tener z a la menos 1 como factor, y es la que vamos a usar dentro de un instante. Por ahora, nos concentramos entonces en pensar que si llegamos a encontrar la antitransformada de esta x3, donde ya tenemos alguna pista, la transformada de x2 que estamos buscando, por la misma propiedad de linealidad que hemos visto recién, será 1,4 por esa señal que buscamos, esa señal intermedia x3. ¿Sí? Vamos a hacer como un paso intermedio y es encontrar la antitransformada de esta función x3. Ahora bien, x3, que era todo lo que mencionamos recién, todo este factor, es z a la menos 1 por esta función. A esa función le llamamos x4, porque ya vimos en nuestra tabla que esta x4 iba a aparecer, y entonces buscamos dentro de las propiedades cuál es la propiedad que me multiplica z a la menos 1 por una función x de z. ¿Sí? Vamos a nuestra tabla de propiedades, y había una que era el desplazamiento en el tiempo, y decía, si tengo una señal que comparada con una señal original xn está desplazada cada unidades, su transformada era esta, la transformada de la función x de n sin desplazar, multiplicada por z a la menos k. Nosotros tenemos entonces, en nuestro caso, z a la menos 1. Entonces, podríamos, utilizando este renglón, que insisto, no es de la transformada z, sino de las propiedades de la transformada z, si k igual a menos 1,
tendríamos z a la menos 1 por una función analítica. Por lo tanto, antitransformando esa expresión, tendríamos que la señal cuya antitransformada es z a la menos 1 por la transformada z de la señal xn será x de n menos 1. Ahí vuelvo. Aplicando entonces, haremos un desplazamiento de una unidad si somos capaces de encontrar ahora la primitiva de x4. x4 es, recuerden, este cociente. ¿Sí? Lo escribimos acá abajo. x4 es ese cociente. Y acá estamos ante un buen paso, porque si logramos encontrar la antitransformada de x4, la desplazamos una unidad y tenemos x3. Si logramos x3, lo multiplicamos por 1,4 y tenemos el x2 que buscamos. Estamos ahí en un paso que si logramos esta transformada, se desencadena positivamente todo hacia la resolución que estamos buscando, ¿no? Esto que ahora nos está llevando tiempo y es paso por paso, después se va a hacer un proceso más, espero yo, más naturalizado, más dinámico, ¿sí? Donde no nos tendremos que detener a hacer este desglosamiento de cada una de las funciones, sino que lo podremos hacer casi mentalmente, ¿no? Eso es lo que uno espera. De esta señal, como la x4, sí tenemos información, y es como anticipamos el segundo renglón de nuestra tabla, ¿sí? 1 sobre 1 menos z a la menos 1. La transformada de esa expresión es el escalón unitario. Volvemos a nuestro trabajo. Gaby, ¿no sería el tercer renglón? Ah, sí, pero perdón, porque no recordaba que estaba la constante A. Gracias, Ale. Volvemos a la tabla. La diferencia, fíjense, entre el segundo renglón, que es con el que me confundí, y el tercero, es que aparece la constante A, ¿no? Que en nuestro caso, vuelvo a nuestro ejercicio, aparece una constante A distinta de 1, que es este 0,6. Entonces, como bien nos advierte Alejandra, el tercero, el que ella lo tiene muy presente, es el que tendremos que estar utilizando, donde aparece la constante A igual a menos 0,6 en el caso nuestro. ¿Sí? Entonces, la antitransformada no será el escalón unitario, sino será el escalón unitario multiplicado por este exponencial. Y es lo que vamos a utilizar seguramente nosotros. Espero haberlo hecho así, creo que sí. Aplicamos entonces, recién ahora, uno de los renglones de nuestra tabla de derivada, al menos para este segundo término, x2. Entonces, la señal cuya transformada z es 1 sobre 1 más 0,6 por z a la menos 1 es, usando aquel renglón, a a la n, o sea, menos 0,6. Noten, por favor, este cambio de signo, porque la tabla de derivada, perdón, la tabla de transformada de z decía 1 menos a por z a la menos 1. Entonces, pensando en ese signo negativo, la constante a es menos 0,6, a la n por el escalón unitario. Destrabamos acá entonces, y a partir de acá vamos hacia arriba, ¿no? Porque si encontramos x4, estamos a un paso de encontrar x3. ¿X3 qué era? La misma x4, pero en lugar de en n menos 1. Entonces es lo que hacemos a continuación. x3, la misma x4, donde dice n, ubicamos n menos 1. Y si encontramos x3, estamos a un paso de encontrar lo que necesitamos, que era x2. Porque x2, ¿qué era? 1,4, habíamos utilizado, ¿se acuerdan? La propiedad de linealidad, 1,4 por x3. Y es lo que hacemos en el último paso. x2 de n será 1,4 por toda la expresión de x3 que aquí está. Lo único que nos queda entonces es volver a nuestro ejercicio original, porque acabamos de encontrar las dos señales que buscamos, x1 y x2, que sumadas me dan la señal que estábamos buscando en este ejercicio. Una señal cuya transformada z es la que nos plantea la consigna como z más 2 sobre z más 0,6. Se sobreentiende, espero, que si somos capaces de transformar este cociente de polinomios, que es la estructura con la cual aparecen la mayoría de nuestras funciones x de z, en fracciones simples, lo que acabamos de hacer es mucho más sencillo que o calcular los n coeficientes
por los métodos que hemos visto anteriormente, ya sea por la definición de la transformada Z o de los coeficientes de las señales cuando aplicamos transformada Z o utilizando la expansión en serie de Laurent. Este procedimiento debería ser más sencillo que eso. Pedía también la consigna que graficáramos la señal encontrada. Le dedico unos minutitos a eso, al menos en este inciso. La señal que acabamos de encontrar es esa que está ahí transcripta en esta diapositiva. La idea es darle valores a n. Acá también podríamos hacer la discusión qué valores puede tomar. Bueno, como en realidad los dos términos de nuestra señal dependen, uno de ellos del delta y el otro de un escalón desplazado, vamos a ver que para valores, para infinito de los valores posibles, para n, de menos infinito a infinito, siendo n números enteros o posibles números enteros, hablando de señales causales y anticausales, solamente van a tener efecto algunos valores de n, ¿sí? Por ejemplo, el primer término tiene un único valor o va a aportar solamente cuando n valga 0, ¿sí? Para los n negativos, el primer término no va a existir, o va a valer 0, eso quiero decir, no es que no vaya a existir, sino que va a valer 0. Para valores de n superiores al 0, también va a valer 0 el primer término. Y el segundo término, fíjense que está, o tiene como factor, el escalón unitario desplazado a una unidad. O sea que el primer valor a partir de n, a partir del cual el segundo término tiene un valor distinto de 0, es el n igual a 1. ¿Sí? En n igual a 0, este escalón nos da el resultado 0. En n igual a 1 ya empieza a hacerse 1 y entonces empieza a tener sentido la multiplicación de los otros dos factores. En n igual a 2 lo mismo y así sucesivamente. En definitiva, el primer valor de n para el cual esta señal tiene un resultado, tiene un valor distinto de 0, es el n igual a 0. ¿Sí? Habiendo hecho este breve análisis, lo único que hacemos es reemplazar donde dice n por 0 y encontramos de manera sucesiva los distintos valores. Lo hacemos al menos en este primer ejemplo, ¿no? El delta de 0, bien saben ustedes que es 1, y el escalón unitario, como decimos recién, en menos 1 vale 0, todo el segundo término vale 0. Entonces el primero de los valores de nuestra señal, para n igual a 0, será el valor 1. Para n igual a 1 hacemos lo propio. El primer término, el delta en 1, dejó de hacernos aportes, pasa a ser 0 el primero de los dos términos. El segundo de los términos ahora empieza a tener valor, ya que este escalón se hace 1, el valor de u sub 0 es 1. Y entonces esta operación matemática entre constantes y algunas potencias ya nos da un valor distinto de 0, es el 1,4. Entonces para n igual a 1, graficamos el valor 1,4 y así sucesivamente. Para n igual a 2, vamos a ver que, fíjense, la n quedó como un exponente de una constante negativa, por lo tanto va a haber un cambio de signo en cada uno de los valores de la señal que vayamos encontrando, ¿sí? Que estará asociada, dependiendo del valor de n, si ese exponente se hace par o impar, como la base es negativa, ¿no? De hecho, para n igual a 2 tenemos otra señal, y así sucesivamente para n igual a 3, y podemos seguir, ¿no? A veces va a ser común que podamos encontrar una expresión un poco más dinámica de observar, o un poco más sencilla de observar que la señal expresada como está recuadrada en nuestro resultado, porque podríamos decir que, como nos dimos cuenta que el primer término solamente va a hacer su aporte en un solo valor, que es n igual a 0, podríamos decir entonces que nuestra función de variable discreta xn, nuestra señal, va a valer 1 cuando n valga 0 y se va a regir solamente por el segundo término para valores de n, mayores que 0, ¿sí? O mayor o igual a 1 si lo queremos decir así. Eso hace que quizás pensar en la forma que va a tener nuestra gráfica sea como más sencillo. Fíjense, lo único que hice es trabajar un poquito, yendo un poquito más de la consigna, ¿no? Trabajar un poquito con esta expresión, pensando este menos 0,6 a la n menos 1 como el producto de potencias de igual base, para poder agrupar todas las constantes en un solo lugar.
este 1,4 por menos 0,6 a la menos 1, lo pienso como una constante única, y expreso entonces nuestra xn como una función de variable discreta, nuestra señal, que va a valer 1 solamente cuando n valga 0, o al menos puedo asegurarlo con esta expresión, y va a valer todo esto, que es el segundo término, habiendo obviado el efecto del escalón unitario, porque ya estoy planteando que esto va a ser para n mayor o igual que 0, o sea, obvié este factor, y va a valer esta constante menos 7 tercios, que es el producto que les mencionaba recién, 1,4 por menos 0,6 a la menos 1, por menos 0,6 a la n. Y esto nos daría una idea de cómo va a ser esta oscilación, quizás de una manera analítica un poco más clara que ir cambiando valores de n, que en definitiva lo tenemos que hacer, pero quizás acá lo podamos observar de una manera más clara, ¿no? Partir del primer valor y a partir de ahí una oscilación que se va achicando de acuerdo a esta exponencial que aparece como uno de los factores. Esto es lo otro que pedía la consigna del ejercicio. ¿Sí? Aquí Matías Real dice, al ser discreta, ¿solo representamos puntos nomás? Claro, nuestra señal, nuestra x de n, es una función de variable discreta, que toma valores sueltos, puntos, como llamás vos, Mati, para valores de n que son enteros. Particularmente en este ejemplo, los valores de n son números naturales. Por lo tanto, la función toma valores, es lo que mencionaba Alba en la primera clase, como un muestreo, ¿no? Pensando que quizás esto devenga de alguna función de variable continua, es como tomar un muestreo para distintos valores de la variable, que en ingeniería la mayoría de las veces va a ser el tiempo, o puede ser el tiempo, tomar como un muestreo en algunos valores de n determinados. Sí, es verdad. Es así como lo plantea Matías. Bien. Gabriel, sí. ahí el resultado de la señal cuando está expresado de forma funcional, Sí. entiendo que el n es menor que 0. ¿Cómo? 1. ¿Viste cuando dice 1? Si Sí. n menor que 0. ¿Por qué? Porque abajo está el igual. Ah, Entonces, abajo, claro. Sí, sí, acá me equivoqué. Es n, lo dije bien, también lo escribí mal. Es n mayor o igual que 1. ¿Está bien? Acá hay un error, sí. Gracias, Alba. Acá hay dos posibilidades de decirlo. O n mayor... El primero es para n igual a 0 solamente. El primero está bien. Acá debería decir n mayor que 0. Este igual está de más. ¿Sí? O n mayor o igual que 1. Creo que lo dije n mayor o igual que 1, pero lo escribí mal. ¿Sí? Insisto, o n mayor o igual a 1 o n mayor que 0. Gracias, Alba. Hay un comentario que alcancé a leer de costadito y por favor corrobórenmelo, pero hacía referencia a este menos 7 tercios. Sí. En realidad, Mati surge de esta multiplicación. Creo que fue Mati, o uno de los Matías. Surge de esta multiplicación, Mati. No es 1,4 porque es 1,4 por menos 0,6 a la menos 1. Puede que me haya equivocado en el resultado, ¿no? Pero todo eso es este menos 7 tercios que aparece acá. ¿Sí? Pensando este 1,4 como 14 décimos, esto como menos 6 décimos. O sea, jugando un poquito se puede llevar a una fracción un poco más piola que estos números decimales que aparecen ahí. Bueno, no sé, Mati, si vos hiciste el cuento y te dio distinto o no sabías qué había incluido en la operación que dio menos 7 tercios. Ahí está. Bueno, bárbaro. Bien, hecha esta aclaración, entonces, importante para expresar sencillamente de otra manera la misma expresión de la señal sintetizada en un solo renglón, ¿no? Esto es como definirlo por tramos, como para mostrar la naturaleza de los elementos que aparecen en la señal, porque es como que el primero está como guachito, ¿no? Está solito, surge para un único valor de n del primer término. Todos los otros, los infinitos otros puntos sueltos, como dice Mati, surgen del segundo de los términos, de la segunda de las señales combinadas.
Por eso esta forma quizás también me da esa información de una manera más visual. Nada más que eso, ¿no? Cualquiera de las dos estaba bien. Bien. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta que no haya visto? William, mirá la pregunta que hace. Esa pregunta no se le hace a un profe de matemática, nunca en la vida. Es un grave error. Pregunta, pero sí un profe de matemática y ingeniería, sí, zafamos, ¿no? Pregunta Matías, ¿dónde se va a usar esto? En realidad en la próxima clase, te pido un poquito de paciencia, William creo que hizo la pregunta, pregunta qué ámbitos de aplicación tiene la transformada, particularmente entiendo que la transformada Z. Es una herramienta muy potente para describir, analizar y entonces controlar sistemas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en ingeniería electricista, que varios de ustedes tienen esa especialidad, en los sistemas de control discreto utilizamos muy comúnmente este ida y vuelta entre señales de variable continua a señales de variable discreta. Alba, cuando hizo la introducción en la clase anterior, hablaba de convertidores analógicos digitales, donde una señal que es continua en el tiempo se podía de alguna manera discretizar. Después nos mostró un video, Alba, donde se mostraba los fundamentos de por qué hacer estas discretizaciones, por qué transmitir señales digitales y no continuas en el tiempo, por ejemplo. Entonces va a haber un manejo de señales muy habitual para ustedes, estudiantes de ingeniería electricista y estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones, muy habitual en ir y venir en señales, y particularmente en los sistemas de control, las funciones de transferencia y un montón de cosas más se pueden expresar de esta manera. Te decía un poquito de paciencia porque justamente en la próxima clase vamos a analizar sistemas que van a ser controlados por los ingenieros o por los futuros ingenieros, donde se ve una aplicación directa de las transformadas, ¿no? Aunque por ahora parezca una abstracción total. Casi que por ahora uno podría decir es un hermoso juego donde utilizamos definiciones matemáticas, incrementamos nuestro intelecto, nuestra lógica, nuestra forma de pensar. Ya con eso sería suficiente para decir, está bueno para un ingeniero que hagamos esos juegos. Encima, este tema tiene aplicaciones en la ingeniería, como muchos, no todos, pero como muchos de los temas que planteamos en matemática para ingeniería. Bien. Gaby. Sí. Antes de que avance, yo quiero contar una cosita. ¿Cómo no? Cuando yo empecé a resolver ejercicios de transformada Z, me pasaba esto, que los resolvía y no me coincidía el resultado con el resultado que estaba mostrado en la guía de trabajo práctico. Y ahora yo le voy a mostrar el pizarrón, el mismo ejercicio que resolviste vos, a mí me dio este resultado, no sé si... no, entonces no importa. Dejo de compartir un instante. A ver. Dame un segundo. Me da este resultado, el que está en negro. El rojo es el que te dio a vos. Y bueno, y me conflictuaba porque no entendía dónde estaban los errores. Y el aporte que les quería decir es que en realidad para corroborar que el resultado esté mal, en realidad uno tiene que desarrollar término a término, como hizo Gabriel, la señal. Porque por ahí estas dos expresiones convergen en el mismo diagrama de señal y hasta que uno no lo resuelve punto a punto, no verifica que estos dos resultados en realidad son la misma señal. Era yo renegué mucho con esto, por eso lo quería compartir. Nada más. Bien. Lo que dice Alba es crucial, ¿no? Y tiene que ver con muchas de las consultas que a veces nosotros recibíamos en aquellos tiempos donde nos veíamos la cara y que probablemente recibamos. No me da lo mismo. Nos pasaba lo mismo con las series, dependiendo del N, desde cuándo lo contábamos, las expresiones por ahí eran distintas, pero totalmente equivalentes. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Noten que a este mismo ejercicio lo podríamos haber resuelto por los dos procedimientos que planteaba Alejandra hace un rato. Más o menos esfuerzo, más o menos trabajo, otros conceptos involucrados, pero lo podríamos haber resuelto igual y seguramente hubiéramos encontrado expresiones equivalentes, pero si uno lo mira a primera vista, no solamente no son parecidas, sino que parecía ser que son otras cosas. Si ustedes observaron el pizarrón de Alba,
habrán notado que no tiene nada que ver la forma de escribir, pero dándole distintos valores a n, desde los primeros valores de n que aportan resultados para la señal, se van a ir repitiendo estos valores que acá encontramos. No sé si esta es una buena noticia, porque hace que tengamos que hacer esto que decía Alba, ir generando por lo menos algunos valores para que nos dé tranquilidad, pensando en nosotros hacedores de los primeros ejercicios, de los primeros trabajos, donde por ahí no tenemos la certeza de, observando a primera vista dos señales, darnos cuenta si representan el mismo resultado. Entonces, no nos va a quedar otra que desarrollar la señal, al menos en sus primeros elementos, y verificar que nos da el mismo resultado. Si fuéramos más ávidos en manejar señales, podríamos decir, bueno, saco factor común esto con esto, acá tengo la resta de dos escalones, entonces lo puedo transformar en un delta. Bueno, todo eso va a llegar probablemente en algún momento. Mientras tanto, tenemos esa muy buena herramienta que es generar los elementos de la señal, por lo menos algunos, y corroborar que estamos hablando de la misma señal, aunque con expresiones equivalentes, no iguales, ¿no? No iguales en su forma de escribir, sí en los resultados que generan. Bien. ¿Algún comentario más que haya quedado por ahí? Bien, paso a este otro ejercicio que va a llevar un poquito menos de tiempo, porque solamente lo planteé para hacer notar distintas formas de expresar, como decíamos recién, una transformada Z. No solamente en las tablas aparecen a veces diferentes escritas las transformadas, sino también, en este caso, en una consigna. Noten que a diferencia del anterior, donde rápidamente identificamos en el inciso C que era un cociente de polinomios, acá en realidad está como un cociente donde la variable Z, por supuesto, aparece, pero donde aparecen las potencias menos 1 de Z. ¿Sí? Esto, trabajándolo un poquito, es realmente un cociente de polinomios, sino que está como pretrabajado o expresado de otra manera. La consigna es, por supuesto, la misma, de hecho es el inciso B del mismo ejercicio. Nos proponemos descomponer la función x de z en fracciones simples. La expresamos primero en polinomios. Nuestro texto de cátedra propone ver cuál es el módulo del menor exponente que aparezca, o en el numerador o en el denominador. Fíjense que en el numerador aparece el exponente menos 1. Si acá distribuyera entre estos dos factores el denominador, aparecería el menos 2, como el más chico de todos los exponentes. Entonces, propone nuestro texto, multipliquemos numerador y denominador por z cuadrado. Tiene lógica eso, porque si multiplico por z cuadrado, anulo todas las potencias negativas, en este caso del denominador. ¿Sí? Y se van a anular entonces naturalmente la del numerador también, porque 2 es mayor que 1. Ahí lo hacemos. Multiplicamos numerador y denominador por z cuadrado. Distribuimos en el numerador este z cuadrado, nos va a quedar 3z cuadrado menos 5 sextos de z. Este z cuadrado, uno de los z lo incluyo en uno de los factores, ya que está tan bonito factorizado, no voy a romper eso, ¿no? Porque podría hacer propiedad distributiva primero y después factorizar. Dejémoslo así, que está bonito factorizado, pero tengamos en cuenta que estamos multiplicando por z dos veces, porque no tengo acá una suma, sino que una multiplicación. Es lo que hemos hecho aquí. En el numerador ya habíamos dicho, z por el primero de los factores, estratégicamente lo incluyo en el primer factor y el otro z en el segundo, y me quedan estas expresiones que están acá. Podremos hacer expansiones de fracciones simples ya y no. Mala noticia, porque en realidad tanto numerador como denominador son polinomios de grado 2. Avanzamos, ya no tenemos esta expresión media temerosa o que genera temor, terrorífica, donde aparece z al menos 1. Tenemos ahora cocientes de polinomios, pero los dos son de segundo grado. No puedo todavía hacer una expansión en fracciones simples porque no tengo una fracción racional reducida. Y acá está la propuesta distinta de nuestro texto y de varios de los textos que por ahí utilizamos como referencia. Cuando no es una fracción racional reducida, nuestra x de z, y el orden del numerador y el denominador es el mismo, como en este caso, z cuadrado aparece en ambos elementos de esta fracción, la propuesta es sacar factor común z del numerador y pasarlo dividiendo, o dicho de otra manera, dividamos por z ambas expresiones, trabajemos con x de z sobre z, por un ratito. Eso haría que
se bajara el orden del numerador y entonces aparece una fracción racional reducida como protagonista. ¿Sí? Insisto, acá lo que he hecho es sacar factor común z del numerador y pasarlo dividiendo. ¿Gaby? ¿Sí? Hay alguien que no logró captar la idea de cómo te dabas cuenta para multiplicar por z cuadrado arriba y abajo. Bueno. ¿Qué analizaste? Bien. Si miramos la expresión que nosotros tenemos, a ver, el objetivo es que aparezcan polinomios en el numerador y en el denominador. Dicho de otra manera, que desaparezcan las potencias negativas. Este z a la menos 1 que aparece tanto en el numerador como en el denominador tendría que desaparecer. Si yo hiciera el trabajo en el denominador, donde aparece solamente z a la menos 1, de hacer esta propiedad distributiva, noten que tengo un factor acá, una multiplicación de dos factores, en realidad la potencia negativa que aparecería no sería solamente z a la menos 1, sino también aparecería un z a la menos 2. A ver, cuando haga menos un cuarto de z a la menos 1 por menos un tercio de z a la menos 1, ahí me aparecería un doceavos de z a la menos 2. ¿Entienden eso? Entonces aparecería una expresión en todo el denominador de z, que contiene al z a la menos 2. Si el objetivo es que desaparezcan todas las potencias negativas, ¿por qué potencia de z tendré que multiplicar al z a la menos 2 para que no aparezca más la potencia negativa? Y lo tengo que multiplicar por z al cuadrado. Cuando haga z a la menos 2 por z al cuadrado, producto de potencia de igual base, 2 menos 2, 0, z a la 0, desapareció. Desapareció el más grande de todos, en módulo, por lo tanto también desaparece z a la menos 1. Y como multiplico por el de mayor grado o del numerador y el denominador, si ya lo logré en el denominador, lo logro naturalmente en el numerador. De hecho me sobra, ¿no? Porque el numerador me parece términos cuadráticos y términos lineales, pero todas potencias positivas. Bien. Ya avisa que se entendió. Bueno, bárbaro. Estaba entonces en este trabajo de hacer x de z sobre z. Entonces vamos a hacer como un paso intermedio. Vamos a trabajar con esta expresión, que si bien esa expresión no es la x de z a la cual le queremos encontrar la antitransformada, es una fracción racional reducida. El otro z que nos estaría sobrando por ahora, dentro de un ratito lo vamos a incluir nuevamente en la discusión, ¿sí? Nos concentramos entonces en esa expresión y a esa sí la expandimos en fracciones simples. Con esto voy rápido, pero noten que es lo que venimos haciendo ya en muchas oportunidades. Tenemos raíces en el denominador. Este era el motivo por el cual no quería que hiciéramos propiedad distributiva. Está bueno que esté factorizado, ya que tiene tantas malas esta expresión, que haya aparecido factorizado es positivo, porque me permite hacer la expansión de una manera bastante rápida, haciéndonos notar que tenemos dos raíces de multiplicidad 1, ambas distintas. Entonces esta es la expansión de fracciones simples que se propone. Si aparecieran raíces de multiplicidad mayor a 1, ya sabemos cómo se hace esa expansión, lo hemos hecho en otros temas. Trabajamos entonces, como lo hemos hecho hasta acá, evaluamos en las dos raíces del denominador, z igual a un cuarto, z igual a un tercio, y encontramos las dos raíces. Queda acá hecho para que después corroboren los pasos y que lo siga aquel que necesita seguirlo, pero la idea es que hemos transformado el x de z sobre z, o sea, toda esta expresión la hemos transformado en fracciones simples. Acuérdense que este es el trabajo que nos evitamos hacer en el ejercicio anterior, que la fracción simple apareció solamente por el hecho de transformar la expresión en una fracción racional reducida. Acá no tuvimos esa suerte, tuvimos que elaborar un poquito. Aparecen las dos fracciones simples que encontramos en los cálculos auxiliares. El z este que estaba entonces molestándonos inicialmente, que fue una estrategia para que apareciera una fracción racional reducida, lo multiplico ambos miembros por ese z, o sea, lo hago desaparecer del primer miembro, lo distribuyo en las dos fracciones simples del segundo y me queda z sobre z menos un cuarto más 2z sobre z menos un tercio. Hemos entonces transformado nuestro trabajo de encontrar la antitransformada de toda esta expresión complicada en encontrar, si aplicamos la propiedad de linealidad, la antitransformada de cada uno de estos dos términos, muchísimos más sencillos comparados con el original. ¿Sí? Estamos ya entonces a un paso de, aplicando la propiedad de linealidad, de empezar a trabajar como lo hicimos hace un ratito con cada una de esas dos fracciones. Es lo que vamos a hacer. Como aparece en potencia a la menos 1 en la tabla que elegí yo, voy a, este z que está en el numerador,
lo paso en el denominador del denominador. Acuérdense, producto de los extremos dividido producto de los medios, estas dos expresiones son equivalentes. Podría haber sacado factor común z acá. No me di cuenta de eso, pero lo podría haber hecho. Sacar factor común z en z menos un cuarto y en z menos un tercio, simplificar con el z del numerador y hubiera llegado a esta misma expresión que aparece acá. Quiero que aparezcan las potencias z a la menos 1. ¿Se acuerdan la tabla rara que yo tenía? Donde aparecían en la tabla de x de z las potencias z a la menos 1. Por eso hice todo este paso. Insisto, lo podemos pensar como este z, pasarlo al denominador del denominador, lo propio hacemos con este z que está multiplicando a 2, o sacar factor común z en ambos denominadores de las dos fracciones, distribuirlo, z dividido z1, menos un cuarto dividido z, nos quedaría menos un cuarto por z a la menos 1, y lo propio en la segunda fracción. El mismo paso, no me detengo solamente para no robarle más tiempo. Hemos transformado, como pasó en el ejercicio anterior, a la función x de z en dos funciones más sencillas. Vamos a antitransformar aplicando la propiedad de linearidad que mencionábamos hace un ratito. La antitransformada de una suma es la suma de las antitransformadas. El coeficiente alfa y beta acá vuelve a ser 1 y 1. En realidad, no me di cuenta, podría haber pensado que este 2 multiplicaba a una x de z, lo podría haber hecho ya directamente en un paso, y hacemos lo mismo que hicimos recién. Pensamos si hay algún renglón de nuestra tabla que tenga una transformada z con esta estructura. Ya vimos hace un ratito que sí, era 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1. ¿Sí? Era este renglón que aparece acá, el tercero, el famoso y recordado tercero. La función, entonces, la señal era a a la n por u de n. Listo, ya tenemos hecho lo primero. ¿Sí? Lo primero que buscamos es una de estas dos señales, ya la acabamos de encontrar. Vamos por la segunda señal era el segundo término, 2 sobre 1 menos 1 tercio por z a la menos 1. Casi que podemos estar aplicando lo mismo que recién. Este 2 estaría molestando un ratito, lo pienso como un factor, 2 por x 3, una nueva x3 que será esta presentada acá, 1 sobre 1 menos 1 tercio por z a la menos 1, lo mismo que hicimos hace un ratito. Por lo tanto, primero calculamos esta transformada con el mismo renglón de la tabla de recién, a a la n por u de n. Cuando tenga x3, estoy a un paso de tener x2, porque x2, ¿qué era? 2 por x3. ¿Sí? Y es lo que hacemos acá. 2 por toda la expresión que teníamos recién. Acabamos de encontrar la segunda de las señales que buscábamos. Lo único que queda entonces es reemplazar. El escalón unitario aparece en los dos términos, sin desplazamientos. Esto hace que la visualización de esta señal, que ya es el resultado, insisto, que buscamos, sea más sencillo, ¿no? Porque esta expresión va a servir para los n mayores o iguales que 0. Para todos los otros n, o sea, los valores de n negativos, no hay señal, vale 0 la señal. Entonces acá esta combinación me va a ir dando los distintos valores de la señal, que queda pendiente para que lo grafiquen. El objetivo de esto no era hacer el ejercicio completo, sino simplemente mostrar otro procedimiento cuando los dos elementos de la fracción racional x de z tienen el mismo orden y es muy utilizado trabajar con x de z sobre z en lugar de hacer la división de polinomios como hicimos en el primer ejemplo, ¿no? Bueno, no más que eso por ahora. Dejamos abierto la posibilidad de hacer algunas consultas. Si hay alguna pendiente, lo hacemos acá dentro de la grabación. Si no, podemos cortar y lo hacemos por fuera, como les parezca mejor. Bueno, muchísimas gracias entonces. Con esto cerramos la clase, por lo menos de antitransformada, con los 3 procedimientos que mencionamos al principio de la primera parte de la clase.